Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de sanciones en materia fiscal distintos a los delitos. ¿En qué consisten las infracciones relacionadas con el RFS? Consisten en incumplimientos de las obligaciones de inscripción y actualización de datos ante la autoridad fiscal, según estipulado en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación. Estos tipos de delitos incluyen, por ejemplo, la inscripción, como no solicitar la inscripción al RFC cuando se está obligado o hacerlo fuera del plazo establecido, salvo que la solicitud sea espontánea. Otro ejemplo es el uso de clave, por ejemplo, no citar la clave del RFC o utilizar una clave incorrecta en declaraciones, avisos, solicitudes y otros documentos fiscales. La verificación de datos. Otro puede ser, por ejemplo, no atender requerimientos de la autoridad fiscal para corroborar la autenticidad y validación de la inscripción en el RFC. Otra, no solicitar la inscripción, por ejemplo, no tramitar el RFC cuando se está obligado a hacerlo. Otro ejemplo puede ser proporcionar información falsa o incorrecta, como indicar un domicilio fiscal o datos personales y de contacto que no sean los correctos. Y otro puede ser no mantener actualizada la información, por ejemplo, no presentar los avisos de actualización correspondientes ante el SAT cuando haya cambios de situación fiscal del contribuyente, por ejemplo, cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades. ¿En qué consisten las infracciones relacionadas con el pago de contribuciones? Bueno, consisten principalmente en la omisión total o parcial del pago de contribuciones, ya sea por no declararlas, declararlas incorrectamente o no enterar al SAT las que se retienen o recaudan. Esto incluye acciones como presentar declaraciones falsas, obtener devoluciones indebidas y no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales relacionados con el pago. Estos tipos de infracciones pueden ser omisión de pago, por ejemplo, no pagar las contribuciones, ya sea en su totalidad o de forma parcial, en la fecha o plazo establecido. Tener declaraciones incorrectas, por ejemplo, declarar pérdidas fiscales mayores a las sufridas, o manifestar datos falsos para realizar compensaciones o acreditamientos. Otro puede ser retención y recaudación, por ejemplo, no enterar al SAT los impuestos que han sido retenidos o recaudados a terceros. Otro puede ser incumplimiento de requerimientos, por ejemplo, no cumplir con las solicitudes de las autoridades fiscales para presentar declaraciones, solicitudes, documentos o medios electrónicos, o presentarlos fuera de plazo establecidos. Y por último, devoluciones indebidas, por ejemplo, obtener una devolución, acreditamiento o compensación en una cantidad mayor a la que corresponda. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones? Estas están en el artículo 81. Los principales tipos de infracciones son no presentar declaraciones, incluye no presentar solicitudes, avisos o constancias o no hacerlo a través de los medios electrónicos establecidos. Tener una presentación extemporánea, presentar las declaraciones fuera de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales. Incumplimiento de requerimientos. No presentar la declaración dentro del plazo señalado en el requerimiento específico emitido por la autoridad fiscal. Presentar información incompleta o con errores. Entregar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias con datos incompletos o con errores o de forma distinta a las señaladas. Y la omisión de contribuciones, que es un delito fiscal. Omitir presentar por más de 12 meses declaraciones. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las declaraciones? Los principales tipos de infracciones son no presentar las declaraciones, solicitudes o avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales, no presentar la declaración o requerimiento de las autoridades fiscales o presentarla fuera del plazo señalado, presentar declaraciones, solicitudes o avisos o constancias de forma incompleta, con errores o en forma distinta, no pagar las contribuciones, no presentar firmadas las declaraciones por el contribuyente o representante legal y omitir información o presentarla de manera incorrecta en las declaraciones informativas que en su caso se deban presentar. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las solicitudes? Bueno, no presentar las solicitudes o presentarlas extemporáneamente. Esto se refiere al incumplimiento de la obligación de presentar solicitudes exigidas por disposiciones fiscales dentro de plazos establecidos. Presentar solicitudes incompletas o con errores. Se considera infracción cuando la información proporcionada en la solicitud es inexacta
incompleta o se presenta de forma distinta. Otra es utilizar información incorrecta o falsa, por ejemplo el uso de datos, registros o claves incorrectas. Son motivos de sanción. No solicitar la clave del Registro Federal del Contribuyente, RFC, por ejemplo, cuando se está obligado a ello, y no incluir la clave del RFC. No cumplir con los medios electrónicos, por ejemplo, no presentar las solicitudes a través de los medios electrónicos que señale el SAT. Y no proporcionar información o documentación requerida. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con los avisos? Artículos principales. También está el artículo 81, donde menciona que las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar declaración, solicitudes o avisos o informes, y en este artículo se establecen las conductas, como no presentar los avisos o hacerlos a través de medios electrónicos que exijan o no hacerlo a través de medios electrónicos que exijan la disposición fiscal. Otro, presentar los avisos incompletos, con errores de forma distinta a la señalada por la disposición fiscal o con irregularidades en medios electrónicos. Y el artículo 79 menciona la infracción relacionada con el Registro Público Federal, que dice no presentar los avisos del registro, como cambio de domicilio, de socios o accionistas, entre otros, o hacerlo extemporáneamente, salvo que se haga de forma espontánea. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con los informes? Bueno, presentar informes incompletos con errores de forma distinta a la requerida por la disposición fiscal, incluso si se hace a través de medios electrónicos. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con las constancias? No presentar las constancias exigidas, no entregar o no poner a disposición de clientes las constancias que exigen las disposiciones fiscales, por ejemplo, las constancias de retenciones o de pagos. Presentar las constancias incompletas o con errores. Expedición sin requisitos. Emitir constancias que no cumplan con los requisitos en el Código Fiscal Federal, su reglamento o las reglas de carácter general emitidas por el SAT. Condicionar la expedición, condicionar la entrega de las constancias a un pago o a la presentación de la cédula de identificación fiscal, y no proporcionar la información requerida. Esto sería todo, gracias.